Hola, soy la licenciada Mónica Tesone. Voy a hablar de feminismo, lactancia materna y perspectiva de género. Voy a hacer una declaración de ausencia de conflicto de interés. No tengo ningún potencial conflicto de interés económico ni profesional con ninguna empresa que viole el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa la equidad de género? ¿Está referido al trato igualitario o a la igualdad de resultados? Es el trato diferenciado de los grupos para poner fin a la desigualdad y fomentar la autonomía. La equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece. La igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. La equidad es un imperativo ético que está basado en principios de justicia social. Es el trato diferente para lograr los mismos resultados. O sea, es el proceso de ser justo. Y acá podemos ver en esta imagen una idea de igualdad donde a todos se les da el mismo tamaño de bicicleta y una idea de equidad, ¿sí? Donde a cada uno se les da lo que necesita. Nos dice Marta Lamas, el trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no va a generar por sí solo igualdad. La igualdad implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. La equidad, en cambio, significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que necesita. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de las funciones de género. La productiva sería el trabajo realizado tanto por mujeres como por hombres por una remuneración en efectivo o en especies. En cambio, la reproductiva comprende las responsabilidades de la maternidad, de la crianza de los hijos y de los oficios domésticos para garantizar el cuidado y mantenimiento de las personas que conforman el hogar. Incluye no solo la reproducción biológica, sino también el cuidado. Es el trabajo realizado para garantizar que los trabajadores vuelvan a sus trabajos al día siguiente. ¿Y qué lugar ocupa la lactancia materna acá? La lactancia materna requiere una nueva definición del trabajo de las mujeres, que tenga en cuenta de una manera más realista tanto sus actividades productivas como reproductivas. Se necesitan crear condiciones donde las mujeres puedan cubrir las necesidades tanto de su trabajo reproductivo como las de su trabajo remunerado, para que ambas esferas de actividad pública y privada puedan coexistir y la mujer no se vea forzada a sacrificar una por la otra, que no se vea obligada a tener que elegir. Ambas funciones de género son profundamente económicas. Sin las funciones reproductivas no podrían llevarse a cabo las productivas. Y las mujeres son las que generalmente realizan las funciones reproductivas. Pero en el Producto Bruto Interno, el aporte de las mujeres a la economía es invisible, porque no es considerado trabajo, sino como si fuese su función natural, derivada de su papel de reproductora. El enfoque práctico de género responde a las necesidades en salud de hombres y de mujeres dentro de sus funciones socialmente aceptadas en la sociedad. Identifica las funciones y las responsabilidades de cada sexo. Entonces, lo que pueden hacer es exacerbar las inequidades de género. En cambio, el enfoque estratégico de género va a redistribuir las funciones, las responsabilidades y el poder. ¿Para qué? Para reducir las inequidades que deterioran la salud y el comportamiento que se deriva de la búsqueda de dicha atención en salud. Vamos a ver la construcción de la identidad femenina tradicional y el impacto de la discriminación en la lactancia materna. A partir de poder distinguir entre el sexo biológico o el sexo asignado al nacer y lo construido socialmente, se empezó a generalizar el uso de género
para hacer referencia a muchas situaciones de discriminación de las mujeres, que se justificaron por la supuesta anatomía diferente, cuando en realidad tienen un origen social. Y una sociedad que nos enseña a discriminar, a excluir y a inferiorizar, hace que por siglos se nos haya hecho creer que el sexo con el que nacemos, el color de piel, la etnia, la opción sexual, el lugar donde vivamos, la condición económica, la identidad de género nos va a determinar biológica y naturalmente para ser solo de cierta forma con la capacidad y posibilidad para hacer solo ciertas cosas. Y se nos hizo creer que las diferencias hacían que unos fueran superiores y que otros fuesen inferiores. Y a los definidos inferiores se les hace vivir una existencia donde no se nombran, no son visibles, no tienen derechos y no tienen existencia propia. ¿Cuáles son entonces los costos vitales de la discriminación? Hay poco reconocimiento de los derechos, va disminuyendo la confianza en sí misma, la imagen y el valor de sí misma también se ve disminuido y se van a reducir sus opciones de desarrollo personal, su desarrollo económico y del liderazgo. Aparecen entonces áreas vitales que quedan fracturadas, como ser el cuerpo, los deseos, el placer, la capacidad de controlar el mundo y aparece una percepción de futuro sin esperanza. Y acá empezamos a hablar de feminismo. El segundo sexo es un libro escrito en el año 1949 por Simone de Beauvoir. En ese momento ella tenía 41 años. El segundo sexo se le considera una de las obras más relevantes a nivel filosófico del siglo XX. Ella comenzó a escribirlo cuando reflexionó, a propuesta de Jean-Paul Sartre, que era su pareja, sobre lo que había significado para ella el ser mujer. Entonces comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribió este extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer. Es una de las obras fundacionales del feminismo. Y la teoría principal que sostiene Simone de Beauvoir es que la mujer es un producto cultural que se construyó socialmente y se definió a lo largo de la historia siempre respecto a algo, como madre, como esposa, como hija, como hermana. Por eso, la principal tarea de la mujer, según Simone de Beauvoir, es reconquistar su propia identidad. La frase en la que ella resume esta teoría es muy célebre. No se nace mujer, se llega a serlo. Ya Mary Wollstonecraft había escrito, las mujeres no nacen, se hacen. ¿Sí? El segundo sexo es la obra principal de referencia del feminismo de la igualdad. Lo que Simone de Beauvoir deja puntualizado es el rol inferiorizado que la mujer cumplió históricamente, basado en la creencia de la internalización femenina de la propia incapacidad. La sociedad, en los diversos momentos de la historia, reafirmó la inferioridad femenina y la necesidad de que tener una familia, tener un marido, iban a contribuir a completar este ser que estaba carenciado. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer tenía que consagrarse a la vida matrimonial y al cuidado de los hijos en base a dos creencias. Primero, la internalización femenina de la propia incapacidad. Y segundo, la creencia de que si se quedaba soltera, esto le iba a poner en riesgos económicos o sociales. ¿Y qué nos dice entonces Simone de Beauvoir respecto a la maternidad? Dice que hay una equivalencia entre maternidad, dependencia y opresión, y que es el principal obstáculo hacia la emancipación de la mujer y el principal obstáculo para la equiparación entre los sexos. Nos habla acerca de un cuerpo que traiciona.
Según Simone de Beauvoir, la gestación produce un conflicto entre el individuo y la servidumbre a la especie. ¿Cómo serían las funciones procreativas en la mujer? Para ella representaban un elemento de desequilibrio para el individuo a favor de la especie. Nos dice Simone de Beauvoir, entre la adolescencia y la menopausia, en ella se desarrolla una historia que no le concierne personalmente. Es decir, que el cuerpo femenino es vivido como un cuerpo que nos está traicionando, que menstrua, que se embaraza, que se metamorfosea a pesar de nuestra voluntad. Y es así que el amamantamiento presenta dilemas relacionados con cómo las feministas construyen el cuerpo, porque la gestación aparece como un proceso animal y embrutecedor. Es decir, que la única alternativa por parte de muchas feministas de la década de los 70 era renunciar a la maternidad, porque la maternidad era un obstáculo al desarrollo de la mujer como individuo. ¿Cuál es entonces la opción de los primeros feminismos? Proclamar la propiedad de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su capacidad reproductiva y revertir el cuidado de la prole hacia la sociedad. Después vamos a ver otros feminismos que también hablan acerca del cuidado de la prole hacia la sociedad, pero sin renunciar a la maternidad. Bloom nos dice que las mujeres han construido el amamantamiento tanto como una experiencia corporal placentera y como un recordatorio desagradable de nuestra naturaleza animal. La escritora feminista australiana Germaine Greer, en su libro de Female Eunuco, el eunuco femenino, escrito en el año 71, desdeñaba la crianza de los hijos y la maternidad. Decía que los roles sexuales no dependen de diferencias biológicas, sino que serían constructos sociales sobre los que se basa el patriarcado. Pero últimamente admitió que llora por sus hijos no nacidos y que lamenta no haber tenido hijos. En los años 40 en España, la sección femenina realizaba campañas pro lactancia contra la mortalidad infantil. Pero entendían la lactancia materna como un deber. Acá les voy a leer un texto, Las Madres del Amor Hermoso. Decía, les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón que se mueran por la ignorancia tantos niños que son siervos de Dios y futuros soldados de España. Y se dirigían a las madres diciendo, criando a tu hijo al pecho cumples un sagrado deber y le evitas grandes peligros. Viviendo ese sagrado deber, sufrían y aguantaban muchas madres apretando un pañuelo en la boca para intentar calmar el dolor de unas grietas, por ejemplo. Esa promoción amenazante y sin espacio para la libertad dejó una huella histórica que influyó especialmente en los comienzos del movimiento feminista que equiparaba lactancia materna a esclavitud. Los primeros grupos feministas hablaban de igualdad con el hombre, pero el hombre y la mujer no eran, no son, ni serán iguales, que no significa que no tengan igualdad de derechos y de responsabilidades. Antes hablábamos de conductas reproductivas. Las conductas reproductivas son el embarazo, el parto y la lactancia. Estas plantean un desafío al concepto de tratamiento igualitario esgrimido por las feministas de la igualdad. ¿Cómo es el amamantamiento comparado con el embarazo? Va a presentar un desafío mayor al discurso de la igualdad. Es un obstáculo para la distribución equitativa de las tareas de crianza. Cubre un periodo de tiempo mayor y reduce más, supuestamente, después vamos a ver que no es así, la libertad de movimiento de las mujeres. Un dilema es si el amamantamiento debe analizarse como un derecho individual reproductivo o como un tema de división de trabajo doméstico. ¿Sí? Ubicado en la intersección entre la reproducción y el trabajo doméstico, la lactancia materna podría considerarse cuidado infantil. Sin embargo, tiene especificidad de género
desde lo biológico, como el embarazo y el parto. De hecho, la lactancia materna puede servir como una barrera para una distribución equitativa de las tareas de crianza. La lactancia no es una servidumbre, no es una cuestión de género cuya carga debiera suavizarse, es mucho más. Es una cuestión también biológica, basada en una diferencia biológica respetable y protegible que debe tenerse en cuenta para ponderar la verdadera igualdad de oportunidades. Desde el feminismo de la diferencia critican al feminismo igualitario por considerar que asimila a las mujeres a los varones y que así no logra salir del paradigma de dominación masculina. Afirman con claridad que para la mujer no hay libertad ni pensamiento sin el pensamiento de la diferencia sexual. Entonces, a partir de la década del 70 y del 80, reivindican la función maternal como una fuente de identidad, de placer y de conocimiento. Hay un derecho de la mujer a recuperar la maternidad y la cultura biológica, emocional e intelectual propia. Se dicen engañadas porque el mercado se apoderó del feminismo y lo convirtió en una cuestión de cuántas ministras hay en el gobierno o una cuestión de cupos. Dicen que el deseo de una madre de cuidar a sus hijos y la promoción de los medios políticos para facilitarlo también tendría que estar en la agenda feminista. Hacen una reivindicación de la lactancia materna por aquellas mujeres que gozaron con la lactancia, que eligieron libremente, que vivieron la lactancia como un derecho y no como un deber, y que tuvieron adecuada información y apoyo. La reivindicación de la mujer se perfila mucho más nítidamente desde la madre, es decir, desde la mujer que vivió la maternidad como un desarrollo de su sexualidad o como una etapa de su vida sexual. Adrienne Rich nos dice que pensar como un hombre ha sido un halago o una limitación para las mujeres que quisieron escapar de la trampa del cuerpo. Muchas mujeres inteligentes y creativas insistieron en que eran seres humanos primero y mujeres solo accidentalmente, minimizando su biología. El cuerpo, entonces, ha terminado siendo tan problemático para las mujeres que a menudo prefirieron prescindir de su cuerpo y viajar como un espíritu incorpóreo. ¿Qué sucede a final de los años 70, de la década del 70? Muchos gobiernos instauraron programas específicos para tratar la problemática de las mujeres. Entonces se armaron oficinas especiales desde las cuales se ofrecían programas especiales para mujeres y que tenían grupos de mujeres trabajando para mejorar la condición de otras mujeres. Es decir, que se trabajaba solamente con las mujeres y no con toda la sociedad. Pero resulta que la cuestión de las mujeres no puede ser solamente de interés para las mujeres. La cuestión de las mujeres es una parte constitutiva de la sociedad. Para acabar con las carencias de acceso, de visibilidad, de participación de las mujeres, hay que trabajar con los hombres también y crear nuevas alianzas y transformar los balances de poder de las organizaciones y de las instituciones. Y aquí es que aparece el ecofeminismo. El ecofeminismo reivindicó la recuperación femenina del momento del parto, que según esta corriente le fue robado a las mujeres por una praxis hospitalaria que considera el parto una enfermedad y que considera a la mujer como un número. Hay una corriente del feminismo que integra la temática ecologista. Están los ecofeminismos esencialistas y los ecofeminismos constructivistas. Los ecofeminismos esencialistas también se los llama clásicos. Hablan de la lactancia a demanda, el colecho y que tener al bebé en brazos, todo lo que se desee, son algunas de las prácticas que permiten a la mujer disfrutar de un privilegio natural. Algunas de las más brillantes aportaciones del ecofeminismo clásico vienen de países del sur y de pueblos indígenas.
En esta amplia corriente encontramos a Vandana Shiva, a María Mais y a Ivonne Guevara. ¿Sí? Ellas argumentan que la biología de las mujeres, su cuerpo, o sea, la característica que nos capacita para gestar y crear vida, hace que estemos en una posición de mayor proximidad a la naturaleza, lo que nos va a permitir más identificarnos con la naturaleza. Y esto supone una evolución del feminismo de la diferencia. No encaja con la mentalidad feminista occidental, o sea, con el feminismo de la igualdad. Las mujeres, por su capacidad de parir, están más cerca de la naturaleza y tienden a preservarla. Otorgan un valor superior a lo femenino y reivindican una feminidad salvaje. La biología de las mujeres hace que estemos en una posición de mayor proximidad a la naturaleza y la lactancia es en sí un acto libertario. Buscan visibilizar que amamantar es altamente deseable. La maternidad y la lactancia entonces puede vivirse de una manera libre y de una manera gozosa. Y cuestionan la división de lo público y lo privado, porque la teta no es necesariamente doméstica. Y luego en los años 90 se produce un giro constructivista. La estrecha relación entre mujeres y naturaleza se sustenta en una construcción social. Es la asignación de roles y funciones que originan la división sexual del trabajador, la que despierta esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Plantea que hombres y mujeres se corresponsabilicen de los trabajos de supervivencia. Es decir, que el objetivo es considerar que dichos trabajos son valiosos y que tienen que ser compartidos. El feminismo, según esta corriente, no significa desnaturalizar a la mujer, sino renaturalizar al hombre. Dicen que cuando el movimiento feminista se pregunta qué pasos es importante dar para la emancipación femenina, solemos mirar siempre a uno de los lados. Si el prestigio hasta ahora lo tuvieron en el espacio público y el trabajo monetarizado, entonces la mujer tiene que ocuparlos en pie de igualdad con el hombre. Pero en eso se olvidan de algo. ¿Acaso sea un objetivo radicalmente más feminista, vindicativo, emancipatorio, pretender también que ese conjunto de actividades y de asunciones practicados por la mujer sea considerado del mismo prestigio y relevancia que el asumido tradicionalmente por el hombre? Y apareció un debate feminista entre la crianza con apego y las feministas de la igualdad. Cuando la diputada Carolina Vescanza llevó a su bebé al Congreso, ahí visibilizó el debate feminista entre la crianza con apego, que es la que defiende Vescanza, y las feministas de la igualdad como Amalia Valcárcel, que en su momento publicó en su Facebook, en enero del 2016, un texto que decía: carrera desenfrenada hacia los inicios y lo llaman progreso, Vescanza descansa. Y acá en esta foto vemos a trabajadoras del sector textil del siglo XIX trabajando a destajo con las cunitas de su bebé al lado de ellas, ¿no? Bueno, ¿qué es una falacia post hoc? Es un razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos fenómenos se establece sin suficiente base una relación causa-efecto y es conocida como la expresión post hoc, ergo propter hoc. Entonces, alguna de estas falacias es, primero, que la lactancia materna implica dependencia de cuidado madre-hijo. Segundo, que la dependencia del cuidado ha sido tradicionalmente un limitante para la liberación femenina. Tercero, ergo, o sea, por lo tanto, la lactancia materna es un limitante para la liberación femenina. Ahora, visto de otra manera, primero, la dependencia de cuidado ha sido tradicionalmente femenina y tradicionalmente desprestigiada.
Segundo, reivindicar el valor y el prestigio de esta actividad es un objetivo feminista. Por lo tanto, practicar hechos como la lactancia materna simboliza un ejemplo de actuación feminista. Acá vemos este esquema de la falacia post-hoc que subyace a las críticas culturalistas a la lactancia por motivo de haber estado asociada a la subordinación femenina. Desde el ecofeminismo se sostiene que la lactancia materna, como decía antes, es un acto libertario. Libera del sistema de consumo de productos para bebés, mamaderas, chupetes, esterilizadores, leches artificiales, leches medicamentosas, vitaminas, y empodera desde el comienzo la construcción amorosa de la subjetividad, afianzando el vínculo primal bebé-mamá y con la pareja que no amamanta como sostenedora de esa díada. Al mismo tiempo que exige a los estados y empleadores la defensa jurídica y la efectivización de políticas públicas facilitadoras de la lactancia materna. Desde el ecofeminismo se les pregunta, ¿quién se beneficia con la interrupción de la lactancia? Vamos a ver. Una lata de leche artificial oscila entre 800 y 2.000 pesos, según sea medicado o no, y seguramente cuando se escuche esta charla mía ya haya aumentado de precio. Y no siempre la cubren las obras sociales, ¿sí? La economía familiar claramente no se beneficia. El bebé, bueno, en general tienen más bronquiolitis, otitis, neumonía, los bebés que no son amamantados. También desarrollan el habla más tardíamente, presentan más casos de muerte súbita de lactancia. Las mujeres se benefician también. Por cada año de lactancia cae un 50% la posibilidad de desarrollar cáncer de mama y de instalarse en el posparto, cae un 85% la posibilidad de tener depresión puerperal gracias a las hormonas y las endorfinas que se liberan durante el amamantamiento. Entonces, al suprimir la lactancia materna, solamente se benefician las industrias farmacéutica y láctea, ni mujeres, ni bebés, ni las billeteras familiares, ni la ecología, que ese sería un tema más para agregar. El ecofeminismo cuestiona la división de lo público y lo privado. Como decía hace un rato, la teta no es necesariamente doméstica. ¿Por qué amamantar se considera hoy algo privado? ¿Por qué la teta ata a la madre a la casa? ¿O por qué es algo necesariamente doméstico? Lo es mucho menos un biberón, que es una metonimia de la liberación maternal, porque la teta se lleva puesta. Lo que se busca en esta argumentación es precisamente visibilizar que amamantar es altamente deseable desde muchos puntos de vista por parte de las madres. En la mayoría de las culturas, a excepción de nuestra cultura occidental, la teta es ubicua y se da donde sea, lo que implica una diferente flexibilidad en la concepción de espacios y prácticas públicas y privados. Esa fabulosa capacidad nutricia, formadora, ciudadanizante, pacificadora, integradora, sexualmente enraizada, sería un canto, sería un patrimonio inmaterial de la humanidad. Habría gestas a la teta, por supuesto, habría prolongados permisos de maternidad para ejercerla, se retribuiría económicamente y seguramente ni siquiera habría pastillas para inhibirla. En todo caso, para potenciarla, si consideramos la existencia del Viagra. Por eso, la teta es revolución, como el parto es viaje y es gesta. Y por todas sus transversalidades y coralidades, reclamamos la lactancia como un espacio revolucionario e insumisión biocultural. El calostro como primicia de esta revolución y el cuidado como un valor que transgrede las fronteras de lo privado para extenderse en las transpolíticas interconectadas
de la globalización. Simplificando, podríamos decir que el feminismo se divide en dos corrientes. Todo lo propiamente femenino es una calamidad, que siempre fue una desgracia de las mujeres. La lucha a liderar es la consecución de una estricta igualdad entre hombres y mujeres. Ser mujer, con cuerpo de mujer y las funciones biológicas que lo acompañan, es una alegría y un orgullo. Y según se considere la variante diferencialista o la variante igualitaria del feminismo, podemos pasar de una exaltación de la maternidad y la lactancia a una visión de la maternidad como esclavitud, o sea, un lugar de dominación masculina, y la lactancia materna como esclavitud del poder. La lactancia materna es un poder que fortalece o es un deber que nos debilita. ¿Cuáles son las condiciones para una lactancia que fortalezca los poderes de las mujeres? La lactancia confirma el poder de las mujeres para controlar su propio cuerpo, como decía hace un rato, y gracias a los esfuerzos de miles de mujeres activistas, ahora las madres que amamantan defienden sus cuerpos como suyo, y cada vez encontramos más mujeres orgullosamente amamantando en público. ¿Tendrá impacto la discriminación contra las mujeres en la posibilidad de ejercer el derecho a la lactancia materna como un poder más allá del mandato y de la culpa? Para que la lactancia materna se convierta en un poder para las mujeres, es necesario reconocer que ese proceso tiene que ver con sus condiciones de vida, con la satisfacción de sus necesidades vitales, con la calidad de los recursos para llenar esas necesidades, con el ambiente en el que transcurre su vida y la realización de sus propios deseos. ¿Y qué facilitaría a las mujeres asumir la lactancia como un poder y no como un mandato o un deber? Primero, el cuidado mutuo y el apoyo entre mujeres, entre pares. Sentirse orgullosas de sí mismas. Tener condiciones dignas de trabajo que reconozcan y valoren la lactancia materna. Que tengan espacios de formación y de capacitación. Que puedan crecer como niñas orgullosas de sí mismas, fuertes y seguras. Con tiempo para el descanso y para la alegría y para el juego. En ambientes amorosos, seguros, libres y sin violencia. Y con un involucramiento activo de los hombres en la crianza. La respuesta a una lactancia exitosa no se encuentra solamente en la pasión y determinación que una madre le ponga a la lactancia. Muchas madres tienen pasión y determinación de amamantar, pero sus situaciones no les permiten hacerlo. Y esto les resulta en una enorme culpabilidad. Entonces, crear un ambiente que permita la lactancia significa que el enfoque no debe ser solamente hacia la mujer, sino cambios estructurales en la sociedad que permitan que una madre amamante con seguridad y con dignidad. Y acá podemos hablar de discriminación positiva, fijar medidas de discriminación positiva de la mujer, mientras el cambio en el varón no sea universal. La madre lactante tiene que gozar de medidas efectivas de discriminación inversa que atiendan a la realidad específica que supone la crianza natural, en contraprestación de los beneficios universales con los que esa mujer contribuye en la consecución de una sociedad humana mejor y en la sostenibilidad ambiental. Al discriminar positivamente a la mujer lactante para que tenga igualdad de oportunidades que otra persona, mujer, madre no lactante o varón, se pone el énfasis de la protección no solamente en la mujer, sino también en el bebé o en la beba humano en general, como representante de generaciones futuras y en la sostenibilidad ambiental. La protección prioritaria del trabajo de maternidad con conciencia de género es la gestación de un mundo sociológicamente mejor.
La mujer que opta por seguir los prospectos de la maternidad intensiva tradicional recibe una valoración negativa, porque la sociedad no reconoce el trabajo de la madre como valioso. Se trata de una trampa ideológica, un doble mensaje que hace que las mujeres se sientan cada vez más inseguras en cualquier fase de su vida. Y acá tenemos a esta mujer que dice, no lo entiendo, tengo marido, 2 hijos, una casa estupenda, coche propio, ejerzo mi carrera como ejecutiva, estoy en la mejor edad, tendría que ser feliz y estoy hasta el gorro. Y acá la vemos a esta mujer acercándose medio dormida al bebé que está llorando, y acá otra imagen más. Una definición de trabajo centrado en la mujer tiene que considerar la importancia social de la lactancia materna. La falta de valor económico que se le asigna a la leche materna es un reflejo de la falta de valor asignado al trabajo reproductivo de ser madre, de cuidar y de nutrir. La ironía de todo es que mientras las actividades de la mujer relacionadas con la producción de leche son ignoradas como contribución a la producción nacional, son tratadas como un asunto meramente entre la mujer y su hijo, y la lactancia materna es vista como una expresión de amor. Cuando la madre no puede amamentar exitosamente, se ve como un problema médico, ignorando su dimensión social. Una perspectiva de género reparte las responsabilidades familiares, introduciendo un cambio en el sistema de prioridades ciudadanas. Corresponsabilidad en las tareas domésticas y familiares. Potenciar que la mujer y su pareja combinen sus responsabilidades en lo que respecta a la crianza de sus hijos. Pero fíjense cómo está armado el estereotipo. Miren esta etiqueta en la ropa que dice, para entenderla mejor la simbología del lavado, accesa a esta página web de cuidado de la ropa. O si no, désela a su mamá. Ella sabe cómo hacer esto bien. Bien, hay políticas públicas que no tienen en cuenta la lactancia. Son políticas neutras que persiguen solamente corresponsabilizar al varón en la crianza. Y la lactancia es solo de la mujer. No puede ser sustituida para igualarse al varón, no equivale a la asunción de la responsabilidad de la crianza. Tiene derecho a ejercerla con libertad. No le puede conllevar pérdida indirecta de oportunidades a modo de sanción. Cabe corresponsabilidad en la crianza, pero no en la lactancia. No cabe obstaculizar o hacer socialmente invisible, sino valorarla como opción de corresponsabilidad basada en una ética del cuidado de todos los individuos. Mejor. La lactancia materna representa una pérdida del beneficio económico de ciertos grupos de intereses comerciales de ámbito mundial. La lactancia es intrínsecamente valiosa, se puede calcular su dimensión económica como sistema de ahorro, pero este valor se invisibiliza porque no beneficia económicamente a los grupos de poder. La mayoría de bebés en el mundo son amamantados, incluso aunque sea por un periodo corto. Irónicamente, mientras el valor de los sucedáneos de la leche materna fabricados sí son tomados en cuenta en los promedios nacionales y en el Producto Bruto Interno, como decíamos antes, la producción de la leche materna no lo es. Entonces, la falta de valor económico asignada a la leche materna es un reflejo de la falta de valor asignado al valor reproductivo de ser madre, de cuidar y de nutrir. Cuando este trabajo se realiza en casa, es totalmente irreconocido como un trabajo productivo. El cuidado de las personas es un elemento del presupuesto en el análisis de género. El amamantamiento, o sea, el comportamiento, y la lactancia, es decir, la función fisiológica de producir leche, constituye un tipo de trabajo cuidado único de las mujeres. Una división igualitaria del trabajo tendría que reconocer y acomodar la naturaleza única del cuidado que prestan las mujeres que amamantan. Noruega tiene la más alta prevalencia de la lactancia materna entre todos los países desarrollados. Y fíjense que la mayoría de las madres noruegas prefieren amamantar,
98% salen de los centros de maternidad dando el pecho, 75% de las cuales continúan amamantando después de 6 meses, y las mujeres noruegas combinan la maternidad con un alto nivel de participación y de influencia en la sociedad. En Noruega existe una relación directa entre la lactancia materna y el empoderamiento de las mujeres. Es vital reconocer la lactancia cuando se toman decisiones políticas acerca de cómo destinar recursos en favor de la equidad de género. No puede haber ninguna agenda de políticas laborales decente en ningún país del mundo en donde las necesidades de aquellos que cuidan de otros seres humanos no sean reconocidas y protegidas. ¿Cuáles son programas o políticas que pueden promover las responsabilidades familiares y domésticas compartidas? Tener horarios flexibles, una reducción de la jornada laboral para la mujer, que haya licencias tanto para las madres como para los padres, que existan salas de lactancia materna, lactarios para que la madre pueda extraerse leche en el lugar de trabajo, un servicio de guardería. ¿Y cuál es nuestra tarea como profesionales acompañantes de procesos? Asumir como compromiso acompañar a las mujeres a salir de la ignorancia que les fue impuesta sobre sus cuerpos, las enfermedades y su salud, reconocerlas y facilitar que se reconozcan sujetas de derechos, desarrollar y difundir una visión que permita identificar las múltiples conexiones entre lactancia materna, derechos humanos de las mujeres, la recuperación de los poderes personales y colectivos de las mujeres y su calidad de vida. Nuestra tarea como acompañantes de procesos es dar un acompañamiento que refuerce la lactancia materna respetuosa de la integridad personal de las mujeres. Salir de enseñanzas que ubican el cuerpo de las mujeres como fragmentado, como un cuerpo objeto, unas mamas que tienen el deber de amamantar o que son pechos solamente con un fin erótico. Acompañar a las mujeres en este proceso de posparto y lactancia a recuperar su cuerpo propio para sí y no solamente para otros. Fortalecer el reconocimiento y defensa de su derecho a vivir con salud sexual y reproductiva, el derecho a conocer su cuerpo, el derecho a vivir una sexualidad segura y placentera, el derecho a decidir sobre la fecundidad, el derecho a vivir maternidades seguras y con apoyo. Si queremos que la lactancia materna y la maternidad se convierta en un poder para las mujeres, tenemos que acompañarlas en el reconocimiento de su derecho a vivir con calidad y saber que la felicidad, la alegría y el bienestar son sus derechos. Nos dice Osvaldo Bayer, todas las madres tendrían que cobrar un sueldo básico de la sociedad porque cumplen la principal profesión que necesita un mundo sano. El dar a luz una nueva vida obliga a la sociedad a tratar de benefactora a quien ha preservado en su cuerpo esa vida en crecimiento por haber dado el beneficio de su ternura, que es el primer paso a fin de anular la violencia del mundo en que va a crecer esa nueva vida. La maternidad debe ser una materia fundamental de la vida social. Acá un chiquito le está diciendo a otro, ¿te enteraste? A Matías le están dando mamadera porque dicen que su mamá se fue a trabajar. El doméstico es trabajo, aunque digan que no, sí. Que comidas, que lavar, que planchar, que tragar los suelos, que es trabajo, es trabajo.
an inclusive and intersectional feminism that calls upon all of us to join the resistance to racism, to Islamophobia, to anti-Semitism, to misogyny, to capitalist exploitation. Ahora, huelga de mujeres, pero solo mujeres, unidas, a por ellos. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Les dejo mi número de WhatsApp y mi dirección de mail por cualquier consulta que tengan o que quieran pedirme alguna de las fuentes bibliográficas. Hasta la próxima.